Nos enseñaron una manera de hacer negocios, pero lo hicimos de una forma completamente diferente. Nos dijeron que el petróleo y la minería aseguraban desarrollo, pero nos ocultaron que estaba destruyendo al planeta. Nos mostraron una industria textil contaminante y nefasta, pero encontramos una forma ética de hacerla para el ambiente y para las personas involucradas. Lo que supuestamente era normal nunca nos representó, y a nuestros invitados tampoco. Te damos la bienvenida a la segunda temporada de Atípico, un podcast original de Patagonia. Thaís Gadea Lara es periodista especializada en cambio climático. Cubre las negociaciones climáticas desde 2014. Escribe la newsletter Planeta, reporta en el canal de la ciudad y brinda capacitaciones sobre cómo comunicar sobre la crisis climática. Fue reconocida como una de las 100 personas latinas más comprometidas con la acción climática en 2021 y 2022. Gracias por haber venido. Gracias, Clemen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de que podamos charlar porque te conozco hace bastante tiempo, sé de tu compromiso, pero no sé cómo nació. Así que ahí está la primera parte, la primera pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que, no sé si había una misión, pero de último un interés? A ver, siempre desde chiquita quise ser periodista, lo cual es re aburrido, ¿viste? Porque en el proceso del colegio, el secundario, como que veía a todos mis amigos que estaban re dudosos, hacían los distintos test vocacional, y yo dije como periodista, quiero ser periodista, y lo mantuve eso, sí, hasta que me sentí insegura de tener tanta seguridad, a la par de que fui una niña adolescente siempre muy de aventura, de jugar en el afuera, ahora que está, viste, todo de moda Barbie. Yo odiaba jugar a las Barbies, con el perdón de los que amaban eso. A mí siempre era como la aventura en estar en el afuera, en imaginar, ¿no?, otros tipos de mundo, todo vinculado más con la naturaleza, pero en cierto punto como que veía alejado esos dos mundos, ¿no? Lo que yo quería hacer profesionalmente y lo que creía que tenía, ¿no?, como aptitudes y vocación, y eso otro que a mí me interesaba y que me interesaba cuidarlo, hasta que empecé a trabajar a la par que empecé a estudiar comunicación en la universidad, en una revista que era sobre temas de negocios y emprendedores, y hasta que se me ocurrió, bueno, hacer una nota de emprendedores vinculados a diseño sustentable, y ese fue el primer antes y después en decir, ok, de lo que yo elegí ser y hacer como profesión, puedo hacer algo también en lo que es al tema, porque si no, uno pensaba que era, bueno, no sé, le corresponde solo a activistas, ¿no?, y que se pongan delante de un barco para evitar que casen a las ballenas, sino en la profesión que yo había elegido, yo también podía hacer algo, incluso yo creo que era lo que también debía hacer, ¿no? En un momento de crisis ambiental, yo tenía que aprovechar ese rol, ¿no?, como periodista para comunicar sobre estos temas. ¿Te diste cuenta que con el periodismo sí vas a poder lograr algo? Sí, y que hoy a mí lo que me gusta muchas veces compartir de la experiencia es esto, que cualquiera, desde cualquier profesión que tiene, puede y tiene que hacer algo. Hoy no hay profesión en la cual uno no pueda contribuir de determinada forma, seas abogado, seas arquitecto, seas político, economista, desde cualquier lugar hoy es necesario, porque también el gran desafío que hay en la acción ante el cambio climático tiene que ver que se necesitan cambios en todos los sectores y con todos los actores sobre la mesa. Bienvenido el que desde cualquier profesión o experiencia quiera aprender a comunicar sobre estos temas, porque en definitiva es eso, desde la profesión, desde lo que vos te formaste, haces bien, bueno, cómo podés aportar también a la temática, porque se necesita, ¿no?, de eso. ¿Y cómo hay que comunicarlo, pero en un diálogo cotidiano? Porque te lo pregunto pues desde lo personal y con respecto a lo que a mí me pasa, compartimos una forma de alimentarnos, vos y yo, es que yo siempre tengo miedo de espantar, Sí. ¿no? Y me planteo muchas veces, ¿viste? Y después digo, pero si no te espanto quizás no te genero nada tampoco. No sé, ¿de qué lado estás vos en esa diatriba? ¿O te va cambiando? Esto es un proceso que está con nosotros, es un proceso que va a estar con nosotros, que va a estar de mejor o de peor manera en función justamente de nuestras acciones. Entonces ahí para mí la clave en cómo comunicar es que hay que hablar de la gravedad del problema, pero no de una forma apocalíptica, porque si no es como que del otro lado bloqueas y decís, bueno, si ya está, si estamos en el horno y no se puede hacer nada, ¿por qué me voy a involucrar? Y ahí viene la segunda parte de la cuestión después de hablar de la gravedad, que es hablar
de las acciones necesarias que hay que hacer. Porque si solo hablamos de los récords que vamos rompiendo, ¿no? El año más cálido registrado, la década más cálida registrada, lo más importante sobre lo cual hoy tenemos que hablar es lo que hay que hacer y sobre todo lo que hay que hacer a nivel sistémico, lo que tienen que hacer los tomadores de decisión. Porque también ahí está el otro error, que cuando se habla de las soluciones es la señora que tiene un panel solar en el pueblito, que está buenísimo. Pero eso lamentablemente no va a cambiar, ¿no? La aguja. Entonces, siempre hay que llevarlo a qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo y lo que se tiene que hacer. Y no hay un riesgo ahí en esa cuestión de lo de la señora está buenísimo, pero falta todo lo demás, de que alguien te diga, si las grandes potencias no van a hacer nada, a mí no me importa nada hasta que ellos no hagan algo. Inclusive te digo más, destruyamos Argentina también por una supuesta ganancia total. En comparación con lo que hacen otros, te quedas afuera de la carrera económica. ¿No hay una trampa ahí? No sé, ¿viste? ¿Cómo salimos de eso también? Lo que pasa es que si yo me quedo con ese argumento, entonces no voy a cubrir las conferencias climáticas. Yo no soy ingenua. Siempre tengo un momento en cada... se llaman las famosas COP, ¿no? La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todos los años tengo un momento en el que no vengo más, este sistema no sirve, y ahora estoy preparando la valija para la próxima COP. Obviamente, porque es un sistema imperfecto, porque uno quiere que todo se haga ya, no es fácil y después podemos profundizar en eso, pero yo voy ahí desde hace 9 años, no porque me quiero dar la cabeza contra la pared, sino porque le quiero exigir a ese sistema que funcione, porque los países llegaron en 2015 a un acuerdo, ese acuerdo se tiene que cumplir, su implementación tiene que ser cada vez más ambiciosa. Y yo voy ahí para comunicar sobre quiénes no quieren poner el dinero sobre la mesa, cuáles son las diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, las dificultades que hay también en los países latinoamericanos. Entonces ahí es el desafío que quizás yo asumí, fue tratar de traer ese mundo tan lejano, estresante, complejo y técnico, para que la ciudadanía entienda los compromisos que asumieron los gobiernos y lo que tienen que cumplir. Entonces, eso no quita que hagamos algo desde lo individual y lo colectivo, pero sí me parece importante esto de que hay que estar presente sobre lo que hay que conocer, esa es mi mirada, por lo menos, para justamente exigir eso. No es fácil, obviamente, pero digo, está habiendo incluso lo que se llaman litigios climáticos, donde grupos de jóvenes con abogados le están exigiendo a los gobiernos diciéndole, che, vos no estás cumpliendo y tenés que cumplir. Alemania tuvo que cambiar su meta climática por eso, porque la ciudadanía le dijo, te comprometiste a esto en el Acuerdo de París y no va en línea con eso, así que lo tenés que modificar. Entonces, involucrarse sirve. Es difícil y a veces lleva tiempo, pero me parece que tiene que ir por ahí. Me gusta esto que decís de involucrarse, porque cuando yo sigo tus coberturas de la COP, tengo como dos sensaciones. Hay unos compromisos que son más, no sé, para la foto, y cuando salís veo un montón de gente exigiendo lo que deberían hacer, y eso es lo que me da un poquito de esperanza. No sé si a vos te pasa algo similar, que estás adentro, cubriste la parte formal, y cuando ves a los que están afuera reclamando, decís, bueno, hay una salida, o por lo menos una poca esperanza hay. Sí, yo creo que, bueno, si no tuviera esperanza, no sé si estaría haciendo esto. Obvio, insisto, yo creo que también estamos en un momento en el que, sea por interés meramente ambiental o por un interés económico, el tema está en agenda. Hay acción, hay un acuerdo, pero obviamente eso no es suficiente, y ahí es donde tiene, ¿no?, que aumentar la ambición, pero a la par tenemos un mundo en el que volvió a aparecer y a crecer todo un discurso negacionista que está llegando a puestos de toma de decisión, y ahí es donde podemos ver un retraso en las medidas que lamentablemente no es algo que nos podemos permitir, porque ya tendríamos que haber empezado con la acción ayer. Y no, imagínate, no nos podemos permitir, ok, bueno, 4 años en los que volvemos atrás con medidas climáticas, no es algo. Cuando hablamos de metas a 2030, 2050, eso está a la vuelta de la esquina. Entonces ahí es un enorme desafío, pero yo creo que haya mucha más gente involucrada. Cuando a mí alguien me dice, gracias a tu newsletter entendí el artículo 6 del Acuerdo de París, yo ahí tengo, ok, esperanza. Alguien más sabe que tiene que reclamar por eso. Eso está buenísimo, porque mencionaste gente que niega el cambio climático, negacionistas en puestos de toma de poder.
ya pasó en varios países. Bueno, no sé, estamos grabando este podcast con la posibilidad de que pase en nuestro país también. ¿Cómo te pega eso? Ay, estábamos en el inicio de una COP cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos y ese día fue como un velorio, literal, la conferencia climática, porque en el segundo país más emisor, ¿no? más contribuyente al cambio climático, ganaba un negacionista del cambio climático. En Estados Unidos, por lo menos, y afortunadamente lo que pasó fue que hay tanta independencia, ¿no?, entre lo que son los estados y la localía, que desde el sector privado, desde gobiernos de ciudades, se buscó mantener la acción climática independientemente de lo que hiciera la administración. Pero después lo empezamos a ver más cerca en Brasil, con Jair Bolsonaro, donde también tuvo un montón de medidas que fue desmantelando. Para mí ahí siempre ha sido un desafío, porque viste que en el periodismo te dicen que uno tiene que escuchar a todas las voces. Sí. Entonces uno ahí decía, bueno, uno tiene que escuchar a la voz científica y a la voz del negacionista. Hay que tener mucho cuidado cuando hay discursos negacionistas en no, por querer aclararlos, terminar dándoles más viralización. La respuesta siempre tiene que ser con lo que nos dice la ciencia. Obviamente es muy difícil cuando esas personas están en puestos, ¿no?, de gobierno. Sí, además me parece que tenés un desafío, o que tenemos un desafío, que es comunicar de una manera sencilla. Porque las conspiraciones son atractivas porque son sencillas. Pero ahí yo creo que hoy la respuesta más fácil, ni siquiera te traigo un reporte del IPCC, que ya decir el IPCC es como que distancia, ¿no? Sí, que es el IPCC que reúne a todos los científicos. Para mí la mejor respuesta ahí es, ante viste el típico tío negacionista en la mesa familiar, salí a la calle. Mirá tu último verano, la temperatura que tuvo, o mirá la situación de sequía en la que estás. Hoy el cambio climático está presente, no hay región del planeta exenta a los impactos del cambio climático, entonces ahí lo estás viviendo, de alguna u otra forma lo estás viviendo. Entonces, incluso te diría, ni siquiera traigas el reporte de ciencia climática, es empezar a explicarle a la gente cómo eso que está viviendo es ya cambio climático y sobre todo explicarle cómo va a afectar. Hoy no actuar ante el cambio climático es más costoso que actuar. Entonces, si lo único que te importa es la variable económica, bueno, míralo por ahí. Cuando arrancaste a ser periodista especialista en ambiente, ¿sabías que te iba a ocupar toda la vida? Porque esa es la sensación que da, como que, listo, te metiste en esto, ya está, ocupa todo. Sí, una vez le dije a una amiga del mundo de las negociaciones climáticas, cuando hacemos catarsis juntas, le digo, ¿vos te diste cuenta que nosotras nos metimos en esto y ya está? Porque aún si mañana hacen todo bien, vamos a seguir estando acá viendo, controlando en si hacen todas las cosas bien. Yo soy muy apasionada, creo que eso igual se nota muchísimo. Siempre dije que con todo el tiempo que uno le dedica al trabajo, más vale que sea de lo que me gusta. Obviamente, el hecho de que sea algo, una temática, que es de una situación de crisis en la que estamos viviendo, en el que uno está, hace que estés mucho más pendiente. También te obliga a ponerte como tus propios límites, de tomarte, que es algo que me cuesta un montón, pero también de tomarte tus propios descansos mentales y anímicos. Yo creo que también lo elegí. No sé si pensé que me iba a ocupar todo el tiempo, pero es algo que elegí y que sigo eligiendo, y que también considero que, insisto, yo creo que todos los periodistas, les guste o no, van a terminar siendo periodistas en cambio climático, porque es la realidad y la situación de crisis en la que nos encontramos, y lo veo también como algo de deber moral, por así decirlo. Quiero que hablemos un poquito del greenwashing y de repente prender la radio, prender la televisión y ver que todas las empresas usan la palabra sustentable o orgánico y te hablan de trazabilidad, inclusive algunas que vos te das cuenta, ¿no? Digo, no sé, por darte un ejemplo, no voy a ir a una empresa particular, pero he leído muchas notas de ganadería sustentable. Por ejemplo, que para mí hay una contradicción semántica. El peor ejemplo es minería sustentable. Bueno, ese es uno de los peores. Bueno, si querés vamos para ahí. Minería sustentable me parece que diste muchísimo más en la tecla. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te parece que tiene una parte que de todos modos puede salpicar positivamente a alguien que le interese o no? A ver, yo creo que ahí no hay que ponerse en modo... uno no es anti-industria. De hecho, uno lo que más quiere es poder hablar con esos sectores para que vean que, digamos, empiecen a involucrar y hagan los cambios necesarios.
pero tampoco hay que caer, digamos, en eso, en lo que son falsas soluciones. O sea, ya hablar de minería sustentable es contradictorio, ¿no? Del propio término. Uno puede hablar de minería más responsable, menos responsable. En energía uno puede hablar más eficiente, menos eficiente. Pero no hay soluciones como absolutas. Ahí está el tema. Y toda actividad genera un impacto. La idea está en cómo se hace para que ese impacto negativo sea, ¿no?, lo menor posible. Pero sí, a mí hoy te digo que uno de los greenwashing que hoy más me preocupa es en cómo se habla de la acción desde los sectores más contaminantes, cómo se habla de porque hace unos años no les importaba el cambio climático. Ahora se dieron cuenta que el tema está en agenda, tienen que hacer algo, se meten en la discusión y dicen sí nos importa. Entonces, hablemos, por ejemplo, de soluciones como la captura de carbono. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado, porque aun cuando la Agencia Internacional de Energía te dice que algo de captura de carbono vas a necesitar, estos sectores tienen el interés de, bueno, continuamos con nuestra explotación de combustibles fósiles y mientras capturamos carbono. Y esa no es la idea. Entonces hay un gris ahí hoy de lo que está pasando con este nuevo, ya no sé si es greenwashing o no sé qué palabra ponerle, que es muy peligroso, porque lamentablemente hay muchos sectores o muchas empresas puntualmente, ¿no?, grandes multinacionales que quieren mantener lo que se dice el business as usual, ¿no? Sí. No quieren cambiar su forma de realizar las cosas, y lo que más necesitamos es que sí se embarquen. ¿Qué pensás del postulado que dice que si comes carne no podés ser ambientalista? Bueno, yo soy vegetariana, con lo cual ahí hay algo que... Yo también soy vegetariano. Claro. Sí. Yo creo que ahí lo importante es buscar el equilibrio, ¿no?, en un montón de cosas. Porque también, a ver, si vas a ser vegano solo comiendo, digamos, productos que viajaron millones de kilómetros, y tampoco está bueno. Claro. Es muy difícil siempre tener en cuenta todas las variables, pero creo que hay que buscar como un equilibrio entre lo que son las principales cosas que desde lo individual contribuyen, que tienen que ver con energía, alimentación y movilidad, ¿no? Entonces me parece que es eso, es tratar de buscar un equilibrio. Y en el caso puntual de Argentina, es un país lamentablemente muy carnívoro, muy del asado. Yo creo que la clave en la conversación es empezar a hablar de la reducción. Este año fui a Dominica, que no es República Dominicana, es una isla del Caribe al norte, para que se ubiquen, de Venezuela. Y yo veía estuve ahí con pescadores, amaban el océano, amaban los peces, hacían prácticas de pesca artesanal, y literal era, cuando te ponían el pescado, el plato en la mesa, era del océano a tu mesa. Uno no puede ir a lugares como estos a decir no tienen que comer animales, porque estás afectando su economía, porque lo mejor que pueden hacer por el ambiente es tener digamos, ese tipo de relación comercial. Y ellos mismos te lo decían, lo que menos quieren es que el océano esté contaminado, no quieren la pesca industrializada, trabajan en contra de especies exóticas que pueden incidir. Entonces me parece que ahí es donde muchas veces hay que varía mucho en función justamente de las condiciones de cada lugar y de cómo hay que buscar un equilibrio y no caer con una única solución como la resolución a todos los problemas. Porque también es algo, yo una vez vi acá una campaña en Ciudad de Buenos Aires que decía que hacerse vegano era la solución ante el cambio climático. Si todo el mundo se hace vegano, vamos a tener también muchos problemas. E insisto con esto, no podemos caer en un país insular que tiene ahí el océano, que tiene las posibilidades que son prácticas encima artesanales. Entonces, nada, creo que, a ver, no hay que juzgar, así como tampoco hay que juzgar a los que hacen algo, pero sí es necesario empezar a dar estas conversaciones, no de caer en cambios absolutos. Empezar como a... ¿Por qué no reducimos un poquito más la cantidad de carne? Y sobre todo tratar de ver qué es lo que se produce localmente. Esa es una de las mejores formas en términos de reducir, ¿no?, el impacto. Me encanta que pongas ese ejemplo, me parece que es espectacular. De hecho, en Patagonia hay un documental de Ramón Navarro, un surfista, hijo de un pescador chileno, que los que más trabajan contra la pesca industrial y más son pescadores artesanales que vivieron de eso toda la vida y que
Sí, es totalmente lo que decís. No puedes caerle con otra cosa. Con los que en el sur, cuando se ha hecho, ¿no? O sea, la pelea en contra de que lleguen otros métodos intensivos de pesca, estaban también los pescadores. ¿Sí? Y a veces eso llamaba la atención a la gente. ¿Cómo pescadores en contra de otros métodos? Y porque sí, o sea, porque nadie más que ellos quieren que el océano esté saludable y que todo tenga un tipo de equilibrio. Por eso es importante que todas estas personas estén en las discusiones y no que se las aparte. Para cerrar, quien ve esto, quien escucha esto, de repente desarrolla un interés por el cambio climático, por el ambiente, por el planeta. ¿Por dónde arranca? Juntándose con otros, viendo quiénes están haciendo cosas, leyendo también. Hay un montón de libros, afortunadamente, sobre todo en el último tiempo, libros por autores argentinos, latinoamericanos o también de otras regiones. Me parece que también es un buen acceso, ¿no? a la temática, pero sobre todo tratar de ver, bueno, qué organizaciones hay en tu barrio o en tu ciudad que estén sobre el tema, viendo este tipo de iniciativas como las que yo hago. Creo que es empezar a interiorizarse. Digo, yo no es que de un día para otro llegué. Mi primer día en la COP me largué a llorar. No sabía qué hacer, pasaban un montón de cosas a la vez, no entendía los documentos. Y lo que hice fue empezar a sentarme con otros que venían cubriendo las COPs hace más años. Y hoy yo llego ahí y el primer día pongo en mis redes sociales: para todos los que son primerizos de la COP, a tal hora si quieren nos juntamos y hacemos terapia de grupo para que no les pase eso que a mí me pasó. Entonces, creo que es eso, es tratar de conectarse con otro que viene en el tema y ahí ver qué es lo que uno quiere hacer. Para mí es como que no hay una fórmula de, bueno, si yo soy periodista y me dedico a la COP, no significa que todos los periodistas especializados tengan que cubrir la COP. Hay periodistas que están más en temas de biodiversidad puntual y siguen ese proceso de negociaciones. Me parece que cada uno después tiene que encontrar cómo hace para interiorizar y accionar. Pero bueno, estar en contacto con otros es bueno, sobre todo también porque es un tema difícil, porque hay días mejores o peores anímicamente, y hablar con otro creo que eso hace bien. Las redes sociales en ese sentido son buenas hoy porque es más fácil encontrarse con gente. Gracias, Thaís. Gracias, Clemen.